Hola, bienvenidos a El Programa. Estamos aquí con una invitada muy especial. Ella es Rebeca Illescas, ex ministra de Minería. Casi digo mal, pero dije bien. El punto es que vamos a conversar con ella de algunos temas interesantes. Por ejemplo, el cobre. Quiero empezar por ahí, no sé por qué. Parece que el cobre juega un papel fundamental en algunos sentidos y quiero que ella me dé la opinión del cobre ecuatoriano y su estatus actual. O sea, ¿cómo le está yendo? ¿Cómo es la industria del cobre en el Ecuador hoy en día, según tú? Hola, Rebe. Hola, Enrique. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme a conversar contigo. Me encanta que se pueda difundir temas tan importantes para el país como es la minería. Y son temas difíciles de entender, no son muy divertidos, pero es importantes para el desarrollo social y económico del país. Así que les felicito por estos espacios. El cobre es uno de los minerales importantes no solamente para el país, sino para el mundo. Es parte de los minerales críticos para la transición energética en el mundo, que es un tema súper de moda. Los ambientalistas les gusta mucho hablar de la transición energética porque permite que dejemos de utilizar los combustibles fósiles y que migremos hacia unas energías más limpias, que son las eólicas, las solares, pero que estas energías requieren muchísimos minerales. Uno de esos es el cobre. Nosotros en el Ecuador, ventajosamente, somos un país rico en recursos naturales, uno de estos el cobre, pero lamentablemente no hemos explorado el país, entonces no tenemos suficiente información para saber dónde existe y en cuántas cantidades. A ver, entonces ahí yo pregunto, ¿por qué no hemos explorado lo suficiente? ¿O por qué no tenemos muy claro dónde está el cobre? ¿O ¿Qué le faltó al país? ¿Políticas en ese sentido? No sé, impulso, no sé, inversión. ¿Dónde falló? Porque hay una pieza que no cuadra en este rompecabezas. Sí, hay muchas cosas. Una de esas es, la exploración es muy costosa. Además que explorar y hacer minería es ciencia, no es adivinar. Entonces, para hacer ciencia, exacto, aunque algunos opositores de estos sectores adivinan que se hace cosas o no se hace, pero la verdad es que es ciencia. Entonces, para explorar necesitas invertir y además es una inversión a largo plazo, una inversión costosa, a riesgo, y que normalmente estas inversiones las hacen las empresas privadas. Una exploración se demora alrededor de 10 años o más. Entonces, normalmente a los gobiernos no les interesa hacer políticas a largo plazo. Tú sabes que lamentablemente las políticas son coyunturales. Ahora existe un instituto de investigación en el Ecuador público, que es del IGE, y ellos elaboran el mapa catastral, o sea, es el mapa geológico del Ecuador. Ese mapa ha ido construyéndose de a poco, muy de a poco. Se hace camino al andar con el mapa geológico en el Ecuador y tenemos apenas una información de un 40% del país y a una escala muy superior. No soy técnica, pero lo que te puedo indicar es que esa información es superficial, todavía no nos sirve para determinar, por ejemplo, recursos, reservas, pero es una información preliminar que nos indica que existe potencial geológico, por eso tenemos muchas empresas internacionales en el país y que están explorando. Entonces, la buena noticia es que tenemos indicios de que existen importantes minerales en el Ecuador y lo interesante también es que hay empresas que están explorando y posiblemente para los próximos 5 años, 10, tengamos mayor información. Esto también se traduce en empleo, en trabajo, que las empresas con sus recursos a riesgo hacen en la exploración. A ver, para ir cerrando tengo una un poquito polémica. ¿Por qué crees que el sector minero en particular genera un poco de rechazo entre algunos grupos, especialmente sociales, partes de comunidades, algunos activistas? Siempre hay alguien, bueno, haciéndole oposición a uno siempre va a haber en general en la vida, creo, ¿no? Pero ¿a qué crees que se deba que hay estos grupos particulares de gente haciendo bulla anti-mineros, anti-explotación o como se dice en ese término que me han dicho que no debo usar mucho, pero a mí no me importa sino un pepino, ¿cómo es? El extractivismo. Anti-extractivismo. Bueno, muchos motivos. Uno es, para mí, la falta de conocimiento, ¿no? Es difícil, la minería, vuelvo a decirte, es una ciencia.
que parte de mucho de un conocimiento de cómo funcionan las tecnologías y cómo funciona en general el mundo, ¿no? La energía. Estábamos conversando antes que a veces los jóvenes piensan que la electricidad se hace en el foco, cuando uno prende, y no es así. Entonces, es una falta de entendimiento, en primer lugar. Yo creo que legítimamente hay mucha gente que no entiende y que se sube al discurso antiminero, antiextractivista, porque es más fácil, es más digerible. Además, cuando tú pones en una balanza un discurso en el cual hablas de una dicotomía en el cual dices el agua o la minería, por ejemplo, estás apelando a las emociones y obviamente ese discurso gana, ¿no? Es ganador. Que es una falsa dicotomía, pero eso vende y eso le gusta más a los jóvenes. Además que los jóvenes, y está muy bien, todos queremos un mundo más sustentable, todos esperamos que el mundo podamos vivir en un ambiente saludable durante muchísimos años, pero también hay que entender y en la práctica cómo funciona y en esa misma medida entender que es mucho mejor hacer un aprovechamiento responsable de los recursos naturales que nos van a poder permitir convivir en una producción industrial, pero cuidando el ambiente. Lo peor que nos puede pasar, y esto es súper importante, Enrique, que no es que no va a haber minería. Lo que sí va a pasar es que va a haber una minería descontrolada, ilegal y que además que es la que más contamina. Entonces, en un país, además como el nuestro, en el cual tienes minerales y hay pobreza, siempre va a haber minería. Lo que debemos escoger es qué tipo de minería queremos y cómo exigimos al Estado, que es el responsable, de que controle las actividades y nos asegure a los ciudadanos, las ciudadanas, que no va a haber una contaminación, porque el que contamina paga y eso es lo que debemos de exigir. Claro, es nuestro proceso el que escojamos, o sea, el que decidamos tomar el camino de enfrentar la minería. Como tú dices, va a haber. No se mientan. Oye, pero bueno, para cerrar solo quiero saber una cosa. ¿Transición energética a qué? Porque me hablan de transición energética y yo me imagino el proceso y digo, bueno, el camino será difícil, será fácil, pero ¿a dónde? ¿Cómo va a ser el mundo cuando ya dejemos la transición y ya estemos en el otro lado del puente sobre el río Guaya? ¿Tú eres como los niños que piensan que la luz se hace en el foco? No, para nada, no, mentira. Yo voy aprendiendo en el camino. Como todos. Yo soy abogada, así que he aprendido también de lo técnico y es súper interesante. De lo que te puedo explicar, la transición energética es un proceso en el cual el mundo está migrando del uso de las energías. Vuelvo al ejemplo de los niños, ¿por qué? Porque esto es una falta de entendimiento. Entonces, lo primero que debemos entender es cómo funcionan las energías. Entonces, la energía, para que pueda llegar al foco, a la computadora, a las cámaras, a todo lo que usamos, la electricidad necesita una fuente de energía. La fuente de energía, la mayoría en el mundo, se genera por combustibles fósiles. ¿Cuál es la decisión del mundo? Es migrar. ¿Por qué? Porque es dejar los fósiles. Es dejar, migrar. ¿Es posible? No creo en un 100% porque la humanidad va creciendo y siempre necesitamos, hay mayor consumo, entonces hay mayor consumo y necesitas suplir esa demanda, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que, y ojalá todos esperamos, que sí se reduzca el uso del combustible fósil. No creo que mira el carbón. El carbón también se pensó que se iba a dejar de usar. Durante muchos años en Europa solamente generaban electricidad con carbón, ¿no? Y lo más triste, porque el carbón tiene una carga de contaminación importante, se dejó de usar carbón, se cambió a los combustibles fósiles y hoy por el problema con Ucrania y todo lo que ustedes han escuchado alrededor de la generación eléctrica con gas y el problema con Rusia, están volviendo a generar electricidad con carbón, que es más contaminante que el fósil. Entonces, los humanos todavía no somos tan inteligentes para tomar mejores decisiones y por eso las mejores decisiones es planificar en lo que pasa, en lo real, no en la fantasía a veces ambiental en el que no vamos a usar un combustible u otro, sino aprender a vivir en esta transición y tratar de consumir lo menos posible combustibles que son más contaminantes. O sea, en resumen tú dices que el ser humano es bruto y que no vamos a deshacernos de las energías fósiles todavía. También dices que los que están contra el extractivismo son niños desinformados y que necesitan un poco de guía. Eso dices tú, no digo yo.
Lo dijiste parecido. No, lo que yo digo es, primero, estoy 100% a favor del cuidado ambiental. Dos, respeto absolutamente la lucha de todas las posiciones. Hay que respetar también la legítima lucha de, por ejemplo, el movimiento indígena, porque también hay que entender, la minería, los hidrocarburos no se hacen en Quito, Guayaquil, Cuenca, no hacemos aquí en estos espacios, hacemos en los territorios que son de comunidades en las cuales, por supuesto, se ven impactadas por una industria que llega a hacer actividades en sus territorios. Entonces, son industrias complejas, son actividades sensibles, pero hay que aprender a hacerlas bien. Y eso es el desafío y el trabajo que debemos hacer todos, desde las empresas, del gobierno, etcétera, ¿no? Ahora, lo importante de esto es que podamos buscar soluciones que sean amistosas y que sean con el ambiente, que sean favorables, pero también que funcionen en la práctica, que no nos engañemos, que el día de mañana no tengamos que nuevamente activar plantas, por ejemplo, las de carbón, lo que está pasando en Europa. La transición energética es necesaria, hacia allá vamos, y esa transición energética necesita minerales que tenemos en países como los nuestros. Ya oyeron, así que bueno, el Ecuador juega un papel importante, creo yo. Entonces, en esa transición, ojalá seamos modernos e informados en ese trayecto. Gracias a Rebeca Illescas, ex ministra de Minería. Casi digo mal otra vez, pero dije bien de nuevo. Muchas gracias por ver el programa. Adiós. Sí, mi frase tradicional que dice más o menos algo así como: espero que hayan entendido algo porque yo no sabía nada de esto. Mundo Minero, revista digital.